el estudio de su palabra. Señor y Padre, en esta mañana te alabamos. Gracias, Señor, porque nos permites en este día recordar, y hemos visto a través de tu palabra, la colaboración, la aportación muy grande, Señor, que las madres hacen para los hogares, para las mujeres que hacen en general. Y vemos, Señor, que encontramos enseñanzas muy importantes que harían bien mis hermanas en seguir, y también nosotros como varones, Señor, atender, Señor, a lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos permites criar a los hijos que tú nos has concedido. Y el anhelo de nuestro corazón siempre es que estos pequeños puedan ser creados, puedan ser salvados por ti, redimidos por ti. Gracias, Señor, porque en este día nos gozamos al saber, Señor, que en ti, en Cristo Jesús, hay redención y perdón de pecados. En el nombre de Jesús, amén. En una familia cristiana equilibrada, es importante que cada uno de los miembros de la familia realicen o cumplan las responsabilidades para las cuales fueron diseñados. ¿Diseñados por quién? Pues por nuestro Dios. Cuando nosotros atendemos ese diseño de parte del Señor, por supuesto, siempre hay bendición. Cuando los matrimonios, cuando los jóvenes, cuando los niños se apartan de lo que Dios ha previsto en su palabra, es cuando empezamos a ver algunos problemas que después Dios en su misericordia puede solventar. Y vemos que, por ejemplo, vemos en la Escritura que los padres deben de ser un modelo de piedad y de masculinidad para sus hijos, siendo un ejemplo de amor y también de respeto en el matrimonio. Los hijos, su papel pues es obedecer, honrar a sus padres, y una madre tiene naturalmente una gran influencia sobre sus hijos y también sobre sus esposos, sea para bien o sea para mal. Muchos hijos reconocen que sus madres fueron su principal influencia espiritual. Y eso nosotros lo podemos recordar y sabemos que muchas de las mamás que están aquí ha sido así. El papel de ustedes, hermanas, ha sido muy importante a través de los años, sigue siendo importante. Y vemos que cuando las mujeres se aplican a lo que dice la Escritura, los padres se aplican a lo que dice la Escritura y los hijos, por supuesto, esto trae muchas bendiciones. Entonces, la influencia que ustedes hacen en sus hijos puede marcar la vida de ellos. Por eso es que el título de esta predicación le puse una influencia que perdura. Y como les comentaba, esas influencias que ustedes ejercen pueden ser positivas y también pueden ser negativas, lamentablemente. A través de la Escritura vemos cómo hay algunos ejemplos de personas que no fueron muy buena influencia para sus hijos, tuvieron consecuencias para sus hijos, para sus esposos, para la sociedad inclusive. Entonces, el anhelo y el deseo, por supuesto, de todos, es que esa influencia que las madres pueden tener sobre sus hijos sea positiva. Pero como les comentaba, también existen cuestiones negativas y no porque sea negativa no es un motivo para que nosotros podamos reflexionar en ellas, para que ustedes puedan reflexionar en ellas. Y en dado caso de que la influencia no sea la adecuada con respecto a lo que dice la palabra del Señor, pues alinearnos, ¿verdad? Construir, arrepentirnos delante del Señor y que precisamente esto que pudiera ser adverso en las familias pueda ser de bendición. Entonces, cuando esas relaciones o esas influencias, en lugar de ser constructivas, se hacen destructivas, es cuando nosotros podemos poner atención a ellas. Entonces vemos que es destructiva, vamos a ver algunos puntos, van a ser pocos puntos mis hermanos, pero básicamente, hablando de estas influencias negativas, es cuando las madres o las mujeres son conflictivas
y también pudieran ser pendencieras. ¿Qué significa la palabra pendenciera? La palabra pendenciera significa que les gusta pelear, ¿no? Que les gusta la grilla, como dice mi hermano Oscar. Entonces, eso, quiero aclarar, mis hermanos, esto no sucede en esta iglesia. Esto que vamos a estar predicando sucede en otras iglesias, no en esta iglesia, mis hermanos. No es para ustedes. Bueno, después que terminemos, ustedes determinarán si fue para ustedes o no. Pero esta influencia destructiva es algo que viene en lo que es el Antiguo Testamento. Ustedes leen, por ejemplo, en Proverbios 27, vamos para allá, Proverbios 27 del 15 al 16. Habla acerca de esa influencia que algunas mujeres pueden dar. Proverbios 27 del 15 al 16. Que dice, gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Versículo 16. El que trata de contenerla refrena el viento y recoge aceite con su mano derecha. Entonces, una mujer que es conflictiva, que es pendenciera, dice que es como una gotera continua. Esa es una mujer rencillosa. Es una gota continua. Y cuando habla acerca de todo esto, vean, se refiere, por ejemplo, cuando después de una lluvia o cuando tenemos una lluvia torrencial, que en los techos de repente, cuando no están bien impermeabilizados, lo que sucede es que se empieza a filtrar el agua en las habitaciones. Y la gotita ahí está cayendo. Bueno, depende de qué magnitud sea esta filtración, pero es como una gota. Dice que es así, es como una mujer rencillosa. Y dice el versículo 16 que el que quiere contenerla es como quien busca contener el viento o el aceite, que por su carácter resbaladizo se considera como difícil de contener. Son mujeres que son difíciles. Esta gota continua, hermanos, me hace recordar inclusive un método de tortura en donde se utilizaba lo que es el agua. Realmente cuando nosotros vemos, y pareciera ser quizás un poco chusco, cuando una mujer está con esas características, realmente está ejerciendo un método de tortura a la familia. Este, este método de tortura, ustedes buscan en el internet, se explica este método de tortura y es una de las torturas más crueles, que sin duda es de la gota de agua. Y también se le conoce como la gota china. Hay descubrimientos, y hoy descubriremos, perdón, porque era una de las técnicas más desagradables y desesperantes que existían. Cuando alguien era sometido a esto, era una desesperación tal, por supuesto, que esta persona podía llegar a experimentar que inclusive era capaz de matar a esa persona y también de quitarle la cordura o arrebatarle la cordura. Dice, en primer lugar, lo que pasaba con ellos es que se solía poner una máscara, se conoce como máscara de moderación, en el cual este individuo se colocaba de una forma horizontal, se le ponía la máscara de tal forma que no pudiera él mover la cara bajo ningún sentido. Y después se colocaba sobre su cabeza un gotero que soltaba pequeñas gotas de agua, normalmente en la frente. Y cada gota caía cada 5 segundos. Y esto podía durar horas o inclusive días. Para incrementar esta parte de sufrimiento, inclusive también se les dejaba en un cuarto oscuro o también se le tapaba lo que era la vista, no sabía absolutamente nada de lo que se le estaba pasando, ¿no? Lo que estaba pasando, se le vendaban los ojos. Y eso era para incrementar la tortura mental. El dolor está presente en una gran cantidad de instrumentos y técnicas de tortura, pero lo más terrible de esta gota china es la angustia psicológica generada, capaz de inducir a la locura a cualquiera. Y después de algunos días, inclusive, estas personas podían morir, ya sea porque no podían dormir. Imagínense, mis hermanos, que te esté cayendo continuamente una gota en la cabeza, no podían dormir por varios días, inclusive algunos de ellos morían de paro cardíaco.
Era ese incesante goteo que le impedía conciliar el sueño. A veces después de varios días, la gota también podía acabar erosionándoles el hueso de la cabeza. Entonces, así como esa gota, en esta cuestión de tortura que les acabo de decir, así es esa mujer que genera contiendas. Son mujeres que están como cuchillito de palo, nada más peleándose todo el día discutiendo con sus esposos, con sus hijos. Entonces, dice el pastor MacArthur, una mujer obstinada y disputadora es literalmente como una gotera implacable que uno tiene que fruirla o enloquecer. Aquí se mencionan dos formas de abatir a un hombre, como ahorita lo vamos a leer en Mateo 19:13. Por un lado es un hijo necio y por el otro lado es una esposa irritante. Es lo que comenta el pastor MacArthur, haciendo un comentario del Proverbios 19:13. Dice que el hijo necio es ruina de su padre y gotera continua a las contiendas de una esposa. Entonces, estas dos formas son las formas en que se puede batir lo que es un hombre. Dice también Proverbios 21:9, mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. La Nueva Traducción Viviente lo traduce este versículo y dice, es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. ¿Sí? Lo peor que puede encontrar un marido es precisamente encontrar a una mujer que le gusta estar pleiteando continuamente. Esos terrados que se refiere aquí en este versículo son lugares que generalmente estaban al descubierto, digamos, eran los terrados. Podemos ahorita compararlo, por ejemplo, con un balcón, en donde estos esposos o estas personas se ponían en ese lugar, eran sumamente incómodos, imagínense, pero preferían estar en este lugar incómodo que estar dentro de sus casas peleando continuamente con una mujer religiosa. Todos mis hermanos, esta situación es algo, por supuesto, que no es nada halagador, no es nada cómodo, pues, vivir con una mujer que sea contenciosa, que continuamente se está peleando. Y la discordia no solo es sembrada por, por las mujeres específicamente. En este pasaje, cuando ustedes ven Proverbios 19, también tiene que ver con los hombres. O sea, es una situación que a veces en las casas se da por ambos sexos, ¿no? Principalmente en el contexto de la vida familiar. Entonces, no hay peor cosa que puedas tú venir de tu trabajo, que puedas ir a cualquier cosa y que digas, híjoles, tengo que llegar a mi casa, no lo puedo creer. Voy a encontrar a mi mujer bien enojada conmigo y solamente se va a dedicar a pelear conmigo. ¿No les ha pasado esto a mis hermanos? No contesten, por favor. Pero eso puede llegar a suceder en los hogares. Y eso es una situación que se tiene que atender. Buscar arrepentirnos. Porque precisamente el hogar está concebido como un lugar de paz. Es un lugar de paz y para que ese lugar de paz se pueda generar, por supuesto, hay que trabajar en esa relación como equipo. No solamente es una responsabilidad de la mujer, también por supuesto el mayor responsable de generar esa paz dentro del hogar es el hombre, y también los hijos tienen que considerar su labor dentro de las casas, ¿no? Dentro de su rol. No hay cosa más desagradable que encontrar una casa en donde está peleado el esposo con la esposa, o la esposa con los hijos, o los hijos con su papá. Eso es terrible. Una familia debe ser totalmente lo contrario. Es un lugar en donde nosotros podemos llegar, descansar y verdaderamente disfrutar de una comunión que se pueda construir en amor en Cristo Jesús. Y que no busquemos dentro de nuestras casas los rincones a lo mejor más incómodos para no convivir con nuestras familias. Y a veces esto tristemente sucede en las familias, ¿no? Y a veces se ve con respecto a los jóvenes que no les gusta tener de repente mucho contacto con los padres, se ponen en sus cuartos, se ponen a jugar con su celular y se pueden ahí pasar horas y horas. Es sumamente incómodo, jovencitos. Y también a nosotros como padres sucede lo mismo.
No hay como que nosotros dentro de la iglesia, dentro de la familia, podamos tener un hogar en el cual nosotros podamos realmente descansar, podamos nosotros compartir cosas y edificarnos unos a otros. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, no seamos, pues, o no caigamos en ese tipo de actitudes. Proverbios 21:19 también habla acerca de eso. Dice, mejor es habitar en tierra desierta que con mujer resillosa y molesta. La Nueva Traducción Viviente dice, es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. ¿Qué versículos, no? Esta es la Nueva Traducción Viviente. En estos versículos habla precisamente de eso. Más vale huir e irme. Yo ya no quiero estar peleando más en esta casa. Y a veces, como dice aquí este proverbio, muchas de estas circunstancias son promovidas lamentablemente por las mujeres. Entonces las relaciones prosperan cuando se basan en la construcción de otras personas, no en señalar constantemente sus defectos. Antes de que nosotros podamos decir algo para querer nosotros, según ayudar a una persona, primero busquemos las cosas buenas y no estar señalando continuamente los defectos. ¿Ustedes conocen a alguien así en su familia? ¿Sí? Yo también, mis hermanos, en mi familia. Y en este caso no es mi esposa. Entonces, eso de estar señalando los defectos continuamente, mis hermanos, lo que hacen las relaciones es destruirlas. Es cuando ya lo ven, ya va a venir otra vez, me va a llamar otra vez la atención de esta persona, ¿no? Entonces, no es algo que deba de ser así, ¿no? Y también, por supuesto, las quejas, las continuas quejas acerca de que vives y eres infeliz en tu casa, eso no ayuda absolutamente a nadie. Dice Proverbios 15:17, mejor es un plan de legumbres donde hay amor que buey engordado y odio comer. Entonces, esta cuestión, a veces hay familias que viven en una situación económica pobre, digamos, pero si hay amor ahí, eso por mucho es una ventaja con respecto a casas que pudieran tener mucho dinero donde no hay amor, sino hay odio. Entonces el amor realmente cubre multitud de pecados, como dice la Escritura. Y ejemplos de mujeres rencillosas, peleoneras, que tuvieron una influencia impía, la podemos ver en el Antiguo Testamento con Jezabel, la madre de Atalía. Yo creo que es el ejemplo típico que se nos viene siempre a la mente de una persona que es impía. Dice, es suficiente recordar la forma en que esta impía esposa de Acab, el rey de Israel, fenicia de origen, que se propuso conducir al pueblo de Israel a la idolatría, eliminando el culto a Dios. Ella fue la que potenció el culto a Baal y a Sera en Samaria, la capital del rey del norte. Era una mujer dominadora y sumamente terca, unida a una personalidad muy fuerte. Entre el séquito de Jezabel se encontraban 450 profetas de Baal. ¿Se acuerdan de eso que pasó en 1 de Reyes, capítulo número 18? Y otros 400 de Acera. Aquello trajo la acción de Elías y la confrontación en el Carmelo, con el triunfo de Dios sobre los ídolos. Fue capaz esta mujer de condenar a muerte a un inocente por alcanzar para su esposa la viña que tenía Nabot cerca de su palacio. Ustedes se acuerdan también de esta historia. Luego de la muerte de Acab, continuó reinando otros 10 años a través del reinado de Ocosías y luego en la vida de Joram. Eran otros dos reyes de Israel. No cabe duda que la inmoralidad formaba parte del culto a la diosa Acera. Eso que significa que esta mujer también era sumamente inmoral y que sin duda había sido aquella reina Jezabel quien introdujo las prácticas de fornicación espiritual y literal entre el pueblo de Israel. Vean este tipo de influencias impías que por supuesto tuvo también repercusiones. Ustedes leen 1 de Reyes 16 del 29 al 31. Vamos para allá, mis hermanos. 1 de Reyes 16 del 29 al 31.
Para recordar un poco de lo que les acabo de decir, veamos, acuérdense que aquel entonces Acab era rey de Israel. Dice Primera de Reyes 16:29, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Dice Primera de Reyes 21:25, ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera a hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. ¿Sí ven ahí? Realmente tenemos una influencia totalmente negativa. Por eso es muy importante, mis hermanos, ya lo hemos dicho antes a los jóvenes, fíjense muy bien con quién se van a casar. Normalmente una persona que no es cristiana los va a llevar por caminos que no van a considerar a Dios en sus vidas. He escuchado a tantos cristianos que dicen, bueno, es que esta muchacha me gusta mucho y después yo la convierto y después el Señor la convertirá a ellas. No hagan eso, por favor, jóvenes. Puede llegar a suceder, yo he visto solamente muy pocos casos, pero cuando te pones a analizar realmente la vida de estas familias, son familias que sufren mucho en ese camino, mis hermanos. Y a veces resultaba que el que se decía ser cristiano, resulta que ni siquiera era cristiano, sino que se había engañado. Entonces, es de lo mayor importancia saber con quién me voy a casar, porque va a traer una influencia muy grande a su familia, mis hermanos. Muy grande a su familia. Entonces, no nada más porque te hable bonito, porque esté bien guapo, etcétera, o bien guapa, eso significa que esa sea la mujer indicada. O también, hoy puede ser el caso de que ya tienes 35, 40 años, yo ya me quiero casar, ¿verdad? No tengo novio ni nada, pues ya con el que caiga. No, mis hermanos, tengan cuidado. Mejor estar solito, dice el dicho, que mal acompañado. Y eso es muy cierto. No sufran. Realmente el matrimonio no está fácil. O sí, mis hermanos que están casados. Bueno, los de ustedes sí son fáciles. El mío ha sido interesante, ¿verdad, mi amor? No, ha sido una bendición estar con Adri todos estos años. El Señor ha sido tan bueno con nosotros, mis hermanos, a través de las vicisitudes que hemos tenido. Y realmente ver el Señor en medio de los matrimonios, cómo nos va conformando, es una bendición bien grande, es una carrera que bien vale la pena seguir. Entonces, por eso es importante saber con quién me voy a casar. Ahora, estás casado, mi hermano. Ya te diste cuenta que te equivocaste, o uno de los otros lados. Te diste cuenta que la otra persona no es cristiana. Ora al Señor mucho. Si Él consiente en vivir contigo, vive con Él. Ya la escritura en 1 de Pedro, en 1 de Corintios 7 habla acerca de eso, que después hablaremos de eso. Pero sí es muy importante con quién nos vamos a casar, porque va a ser una influencia total dentro de tu familia, tanto tú como varón, como tú como mujer dentro de tu familia. Entonces es importante que lo hagamos así. Esta mujer tiene un testimonio tan terrible que, por ejemplo, en Apocalipsis 2:20 dice, pero le habla a la iglesia de Tiatira, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, esta misma mujer, Jezabel, es un símbolo de inmoralidad y de idolatría, y un mal ejemplo y de una influencia totalmente negativa dentro de las familias. Su vida impía había sido transmitido, esto que había hecho Jezabel, había sido transmitido y enseñada a su hija Talía, con resultados, por supuesto, totalmente destructivos. Esto los pueden ver ustedes en Segunda de Reyes 8, del 16 al 18. Y leo, en el año quinto de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat, vean, Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Llegó un momento en donde había un Joram de parte de Israel y otro Joram de parte de Judá.
tenía 32 años cuando comenzó a reinar. Estamos hablando de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal y como lo había hecho la casa de Acab, porque la hija de Acab era su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Sí lo notan? Había sido enseñada esta Atalía por Jezabel, y realmente a veces sucede, mis hermanos, que a través de algunas generaciones esos malos ejemplos se van dando. No es extraño, mis hermanos, si eso no sucede, no es una cuestión de una regla, pero no es extraño que si un matrimonio se divorcia, no es extraño que sus hijos también se estén divorciando. No es nada extraño. Solamente por la obra de Dios en las vidas de las personas es que eso se puede transformar en bendición a través de Cristo Jesús. Entonces, los problemas muchas veces se van, no digo que se van heredando, pero se van transmitiendo a los padres por esas malas influencias que a veces muchos de los padres hacemos. Entonces, es algo que tenemos que estar atentos. Las mujeres, por favor, hermanas, tienen que ser ejemplos, tienen que hacer totalmente ese cambio, ese contraste. Entonces, una madre también puede ser de una influencia positiva que edifica y construye. Esa es la idea. Las mujeres también pueden edificar y construir. Y para eso también deben de ustedes de considerar varios puntos. El primer punto que ustedes deben de considerar es que deben de reconocer su posición. Son madres, son esposas, deben entender cuál es su posición dentro de la familia. Génesis 2, 20 y 21. Vamos para allá, mis hermanos. Génesis 2, 20 y 21. Este es un pasaje que todos hemos leído y que todos conocemos, dice la Escritura. Y el hombre, estamos en la parte de la creación, donde Dios había creado al hombre, le había creado, ya por supuesto habían pasado 6 días en la creación, y en el versículo 20 dice, y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo, y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Entonces, vemos que Dios creó a la mujer para que fuera una ayuda idónea. Cuando vemos estas palabras, este conjunto de palabras de ayuda idónea, no se sugiere la palabra ayuda como la idea de inferioridad, porque va junto con la palabra idónea, que también puede ser traducido correspondiente a, adecuado o apropiado. La mujer debe de ser un ayudante que corresponda al hombre, que encaja con él y que es capaz. No se separa del hombre y lo ayuda a cumplir lo que él nunca podría hacer por sí solo. ¿Sí lo ven? Es una ayuda idónea. Nosotros, mis hermanos, solos estamos incompletos. Necesitamos a nuestra esposa que nos complemente. Y como Dios nos selecciona a nuestras mujeres es de manera es impresionante. ¿Ok? Que fueron creadas para que nos complementaran de esa forma. Juntos hacen un equipo para lograr con la fuerza de Dios el propósito diseñado para ellos. Entonces, esta es la parte, reconoce su posición o su rol. También sabe que ella tiene una característica dentro del matrimonio como subordinada a su marido. Dice Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Miren, esta parte del rol de la mujer, de repente en nuestros tiempos que estamos viviendo, como que a veces se pudiera entender que estamos hablando de machismo, pero realmente esto no es así. También se puede malentender por esos tiempos en los cuales el feminismo tiene una fuerza muy grande y que inclusive ha estado minando dentro de las iglesias. Pero esta posición de la mujer, nunca, lo que dice aquí el apóstol Pablo en Efesios 5:22, cuando dice que están sometidas, él está clamando acerca de un principio de sumisión, primeramente, de una sumisión de unos con otros. Y se dirige aquí principalmente y literalmente a las mujeres,
aunque en este contexto se refiere a las mujeres casadas o a las esposas, para demandar que estén sujetas a sus propios maridos. La dimensión de la demanda es de gran alcance, porque esa sujeción ha de ser como al Señor. Eso es importante. La relación, se puede ver más adelante conforme ustedes vayan leyendo este pasaje de Efesios 5 y 6, porque la sujeción de la esposa al esposo tiene una relación semejante a la que la iglesia tiene con Cristo. Es decir, el esposo toma la posición de Cristo y la esposa toma la posición de la iglesia. Entonces, lo que nosotros debemos hacer como esposos es tratar a nuestras esposas así como Cristo trató a la iglesia, exactamente igual. Nadie diría que Cristo trató a su esposo, a su iglesia de una forma machista, sino que la amó y se entregó a sí misma por ella e inclusive dio su vida por ella. Entonces esa es la forma en que nosotros debemos de amar a las esposas. Y esta parte de la sumisión se establece aquí como la subordinación. Realmente esa es la palabra correcta. Ajá. Y esta situación de la subordinación no es en ningún modo alguno una expresión servil y sin posibilidad más que de obediencia. No se refiere a eso. No es que tú como varón de la casa digas, es que Dios me puso como responsable de la casa. ¿Es correcto? ¿Tú qué le dices, hermana? Hermana, ¿qué le dices tú? ¿Mande? Como cabeza de familia, ¿no? Entonces, dices que sí. Pero no es una situación en que el varón impone cosas y nada más da órdenes y dice, y tú te callas y haces esto que yo te digo porque te debes estar sujeta a mí. ¿Han escuchado eso, mis hermanas? En otras iglesias estoy seguro que sí, aquí yo estoy seguro también que también. Porque a veces se malentiende esa cuestión de nuestra responsabilidad y liderazgo. Nos asumimos como esa persona impositiva dentro del hogar e imponemos eso a las personas. Continuamente se escucha eso porque se está malentendiendo. No se refiere a eso. No es que el hombre vaya a ser un mandón y que nada más se la pase dando órdenes y la mujer nada más esté sumisamente sin decir absolutamente nada, diciendo a todo que sí. Eso no fue el diseño de Dios. Cuando hablamos acerca así de la subordinación, no quiere decir que la esposa sea inferior en condiciones, en capacidades y en funcionalidad en el hogar, sino que Dios estableció una determinada posición entre los dos sexos. Mis hermanos, las mujeres muchas veces son más capaces que nosotros, y en muchas cosas, mis hermanos. Vemos, por ejemplo, en la compañía donde yo trabajo ahorita, muchas mujeres ya están llegando a situaciones de liderazgo importantes dentro de la compañía, donde muestran sus capacidades, que yo realmente me sorprendo de la forma en que ustedes como mujeres se pueden desarrollar y hasta dónde pueden llegar. Entonces, esa sumisión que habla la Escritura no se implica una inferioridad moral, intelectual o espiritual en la familia, en el lugar de trabajo o en la sociedad en general, pero es el diseño de Dios para las funciones necesarias para el bienestar de la humanidad. Entonces, los roles de la mujer son bien específicos en dos áreas de las relaciones. Una tiene que ver con la familia y otra tiene que ver con la iglesia. La familia responsable y el líder de esa familia es el marido. Cuando las cosas no funcionan adecuadamente en una familia, el responsable de la familia es el padre. Y normalmente cuando las cosas no funcionan bien en una familia es porque el padre no está haciendo lo que le corresponde. Igualmente sucede en la iglesia. En la iglesia Dios nombró ancianos, nombró apóstoles, nombró pastores, y esa responsabilidad se lo delegó a hombres, no a mujeres. Entonces no hay tal cosa de pastoras dentro de las iglesias. No existe tal cosa, quiero ser bien claro. Me acuerdo, de repente puedes llegar a visitar una iglesia y ven que vas acompañado con tu esposa, y hay muchas iglesias que, algunas personas que se acercan con Adri, usted es la pastora, ¿verdad? Y Adri le dice, no, yo no soy la pastora, yo soy la esposa del pastor. Y eso es correctísimo.
Pero hay tantas cosas y tantas confusiones al respecto que realmente tendremos que entender qué es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa sujeción, de esa subordinación, tiene la misma línea de un oficial al mando, no necesariamente superior en carácter a las tropas que dirige, pero su autoridad es vital para el apropiado funcionamiento de la unidad. El hombre tiene que mostrar ese liderazgo. La familia necesita una persona que los guíe en amor, a hacer la voluntad del Señor, igual que en las iglesias. Y específicamente hablando de las familias, la posición de la mujer, la posición del hombre es determinante. Ahora, esto no es fácil en las familias, mis hermanos, porque ¿qué es lo que pasa? Los problemas que existen en las familias es porque porque la mujer quiere tomar el lugar del varón, ¿sí? Quiere liderar la familia, y el hombre cuando se da cuenta de esta situación, lo que trata de hacer es de reprimirles de una manera totalmente equivocada. Pero el hombre muchas veces cede su responsabilidad y su liderazgo que a él le corresponde, porque es bien cómodo, ¿no? Es bien cómodo dejar que la mujer lleve lo que es el hogar, lleve todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Yo me acuerdo en algunas casas, de hecho, la cuestión espiritual muchas veces las mujeres lo llevan de una manera mucho más efectiva o con mayor responsabilidad que el varón como tal. Entonces, mis hermanos, es algo que nosotros debemos considerar, mis hermanas, acerca de esta situación, en donde cuando el hombre lidera con amor y la mujer se sujeta también en amor, esto va a ser de bendición para las familias. También una madre con una influencia que edifica y que construye, reconoce su necesidad de instruir. En Deuteronomio 6 del 5 al 8, vemos que la palabra del Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice el versículo 7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. De la misma forma, las mujeres cristianas que desean tener influencia positiva deben de enseñar y transmitir la verdad del Evangelio. Mis hermanas, ustedes tienen un privilegio bien grande, dirigiéndome a ustedes específicamente. Por supuesto, el hombre también es responsable de esta educación. Pero ustedes tienen una influencia bien grande, de esa influencia positiva para con sus hijos, porque ustedes tienen más tiempo con sus hijos y tienen posibilidad de orar por ellos y de enseñarles siempre la palabra del Señor. No se cansen, mis hermanos. No se cansen de leerle la palabra del Señor, de orar por ellos. Esa es una responsabilidad y una necesidad que tienen las mujeres, en este caso que estamos hablando de ellas, de instruir, de transmitir la verdad del Evangelio. No hay cosa más importante que los hijos puedan conocer acerca del Señor. Una madre o una mujer con una influencia que edifica y construye reconoce su necesidad de ser ejemplo. Las mujeres también tienen que ser ejemplos. Proverbios 31, hay diferentes pasajes en Proverbios 31 que hablan acerca de cuáles son las características de las mujeres y cómo ellas pueden ser ejemplo. Pero las mujeres, de acuerdo a Proverbios 31, uno de ellos es que colabora con su esposo, colabora con él. Es digna de confianza, como dice el versículo número 11. Es una mujer, cuando ustedes ven a Proverbios 31, es una mujer que de veras no le alcanzan los días dice que en la noche también se pone a coser y a hacer prendas, etcétera, etcétera. Es una mujer que ejecuta también sus negocios con eficacia, que administra sabiamente su casa. Es una mujer que también atiende la casa con cariño, que vigila la administración del hogar, que sabe perfectamente bien qué le falta, qué le sobra a la casa y que la administra sabiamente y ve por ella. También es una mujer que simpatiza con los desheredados de la sociedad, con los pobres y con los necesitados. Siempre es una mujer que da el ejemplo y busca cómo ayudar a las personas en necesidad.
También es una mujer que consagra su vida a Dios, es un ejemplo de piedad, porque tiene hermosura y madurez espiritual. La belleza, mis hermanas, se acaba, no en ustedes, mis hermanas, en ninguna de ustedes siempre van a ser bellas aunque tengan 120 años. Pero la mejor hermosura es la interna, la de corazón, la de un carácter afable, amoroso, que cuida de su casa, de sus hijos, de su esposo. Y en el Proverbios 31 también habla que merece una recompensa especial de parte del Señor, que es un reconocimiento de parte de sus hijos y de parte de su esposo, en donde en Proverbios 31 vemos que la alaba, ¿no? Y qué mejor alabanza que una mujer pueda recibir de parte de sus hijos que decirle eso: mamá, de veras, no hay otra mejor mamá en el mundo. O que tú le puedes decir como esposo a tu esposa: mi amor, de veras, me saqué la lotería contigo, es una bendición tremenda estar que estés en mi vida, porque me complementas perfectamente y te amo. Entonces, estos tipos de reconocimientos de la familia cercana habla acerca del trabajo que han hecho las madres dentro de las casas. Entonces, este Proverbio 31, por supuesto, no estamos viendo lo que es a detalle, ni mucho menos, presenta los ideales que representan un desafío para cualquier mujer, mientras también muestra el desafío al esposo y a los hijos de brindarle el respeto que se merece. Las esposas son dignas de todo respeto. Esposos, por favor, deben de tratar siempre a sus esposas como vaso más frágil, con todo respeto. Hijos, por favor, respeten a sus madres. Una madre o mujer con una influencia que edifica, es otra de las características, es que tiene una influencia piadosa. Siempre va a ser esto, va a estar enseñando. Por eso es que el pasaje que tuvimos como referencia fue 2 de Timoteo capítulo número 1, y quiero leer el versículo 5, que dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy segura que en ti también. Entonces vemos aquí a la abuela de Timoteo, Loida, y a su madre Eunice, las cuales sin duda tuvieron una influencia en él, en Timoteo. Seguramente, muy probablemente ellos se hayan convertido a través de la predicación del apóstol Pablo, que nosotros podemos ver en Hechos capítulo número 14, versículo 6, en su primer viaje misionero, y es muy probable que ahí hayan creído tanto la abuela como la mamá. Timoteo creyó después, pero vemos que esa fe que ellas tenían era una fe sincera, era una fe que estaba basada en las Escrituras, que conocían perfectamente que solamente a través de Cristo se puede alcanzar salvación. Ellas se sabían y habían sido confrontadas en algún momento de que eran pecadoras y que necesitaban ser redimidas, perdonadas con Dios, y que su fe descansaba en el poder de Dios. Descansaba en creer en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa doctrina, en el caso de Loida y de Eunice, fueron transmitidas, había claridad en su mente a fin de que ellas pudieran haber guiado a sus hijos con respecto a la salvación. Miren, mis hermanos, la fe no se hereda, la fe se tiene que enseñar. Es muy probable que estas dos mujeres se enseñaron y lo condujeron, pero también la fe es personal. No hay tal cosa, mis hermanos, y creo que ya lo hemos dicho, que nuestros hijos pequeños automáticamente, por cuanto pertenecen a una iglesia cristiana, a una familia cristiana, ya son cristianos. No hay tal cosa. Ellos en algún momento de su vida tienen que reconocer a Dios en sus corazones. Y la mujer, mis hermanos, ustedes como mujeres, tienen una responsabilidad hermosa, que es de transmitir esa fe sincera, enseñar esa fe sincera a sus hijos. Entonces, las mujeres tienen un papel muy importante, y para eso tienen que conocer a Dios y conocer a este libro. ¿Qué les vas a enseñar, mis hermanos, si no conoces este libro? Por eso es importante que continuamente estés leyendo la Biblia, la palabra del Señor, y de esta forma explicarlas a tus hijos, sentarlos y decirle: mira, hijo, eso es lo que dice la palabra de Dios, y continuamente llevarlos a la fe. No hay cosa más importante, mis hermanos. ¿Cierto? Estamos educando a nuestros hijos
para que tengan alguna carrera, para que ellos se puedan defender en este mundo. Pero lo más importante es que nuestros hijos pueden en algún momento llegar a conocer a su Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para darnos vida. No hay regalo más grande, mis hermanos. Yo sé que en el corazón de ustedes y de muchas mujeres aquí es el que sus hijos puedan llegar a conocer al Señor. Mis hermanos, nosotros como padres, lo que más anhelamos es eso. Cuando vemos que nuestros hijos creen, no, mis hermanos, no saben. Es como haber llegado, no es un logro personal, sino que es una obra del Señor, pero es algo tan tremendamente satisfactorio en nuestras vidas y de gozo de saber que nuestros hijos pasan a ser parte de la familia de Dios. Eso es impresionante. Y también tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento acerca de mujeres piadosas, ¿no? Como Jocabed, la madre de Moisés. Ustedes se acuerdan de ella, que fue la madre de Moisés y de Aarón, de la descendencia de Leví. Cuando Moisés nació, ya estaba en orden vigente la orden de Faraón de matar a los varones recién nacidos. Ustedes se acuerdan de esa parte. Pero Jocabed, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero cuando no pudo ocultarle por más tiempo, hizo una arquilla de juntos, la calafateó y puso en ella al niño en el río Nilo. Y la hija de Faraón lo encontró y quiso salvarlo, y contrató a la misma Jocabed, sin saber que era la madre del niño, que él lo crearía. Y algo que hizo Jocabed fue precisamente instruirlo en la palabra. Fue lo que hizo Jocabed. En Hebreos 11:23 dice, por la fe, escuchen esta primera palabra, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron al edicto del rey. Era una familia que era piadosa y que anhelaba precisamente el bienestar de su hijo, en este caso Moisés. Y Moisés recibió instrucción y después fue utilizado por Dios. Otro ejemplo, mis hermanos, y ya con eso casi estamos terminando, es compartirles de un ejemplo, mis hermanas, de un libro que se llama Mujeres Piadosas, que escribe Tim Challies. No sé si se pronuncia así, y el pastor Sam me dirá si sí o si no. Más o menos, ¿no? Okay. Y en este libro, es un librito no muy grande, tiene, no sé, 100 hojas menos, donde habla acerca de cómo hombres han llegado al conocimiento de la palabra del Señor y cómo sus madres, hermanas, escuchen esto, fueron una influencia positiva hacia estos pequeños. Y quiero hablarles de la vida de Charles Spurgeon. Todos hemos escuchado acerca de Charles Spurgeon. Se conoce como el príncipe de los predicadores. Mucha gente iba a escucharle a él predicar. Él llegó a tener audiencias por más de 20,000 personas. Y saben, mis hermanos, les predicaba sin micrófono. ¡Wow! ¡Qué vozarrón debió de tener Charles Spurgeon, ¿no? Sin micrófono a 20,000 personas. Y se le considera hoy el predicador más extraordinario de su época. Charles Spurgeon nació en el pequeño pueblo de Kelvedon, en Essex, Inglaterra, el 19 de junio de 1834. La madre de Spurgeon nada más tuvo 17 hijos, 9 de los cuales murieron en infancia. En medio de todos sus éxitos y de toda su fama que tuvo Charles Spurgeon, él no olvidaría quién fue su primera instructora y la mejor. Escúchenme más. Entre los primeros recuerdos de la vida de Charles está el de su madre reuniendo a los niños para leerles la Biblia y orar por ellos pidiendo que volvieran su corazón a Cristo. Para sus hijos, ella no solo era una maestra, era una evangelista. En esas oraciones, Elisa le suplicaba a Dios que extendiera su misericordia salvífica sobre sus hijos. Charles recordaba que en una ocasión ella oró así: ahora, Señor, si mis hijos continúan en sus pecados, ¿no será que perezcan por ignorancia
y mi alma tendrá que ser testigo en su contra en el día del juicio si no se sujetan a Cristo. ¡Wow! ¡Qué palabras! La idea de que su madre fuera testigo en su contra perforó su alma y agitó su corazón. Más tarde él dejaría escrito esto: ¿cómo olvidar sus ojos llorosos mientras me advertía que escapara de la ira venidera? Porque eso es lo que pasa, o sea, cuando alguien se muere sin Cristo, se va indefectiblemente al infierno y a la ira venidera. Y ella lo sabía perfectamente bien. Entonces el deseo más profundo de su corazón era ver que sus hijos abrazaran a su Salvador. Aún así, Charles no acudió a Cristo. Como a veces sucede con muchos que a veces estamos orando por nuestros hijos y nada más no vemos que haya arrepentimiento en sus vidas. Eso sucedió con Charles. Pero Dios tiene su tiempo, mis hermanos. A lo mejor lo vemos, a lo mejor no lo vemos. Si Dios en su misericordia les conceda a nuestros hijos que crean. Entre sus 10 y 15 años, él luchó con el asunto del estado de su corazón. Estaba consciente de su pecado, pero no conocía el perdón. Sabía que era pecador, pero no conocía el perdón. No entendía qué era eso. Una mañana nevada de domingo, se sintió atraído hacia una pequeña capilla metodista donde un pastor muy sencillo predicó sobre Isaías 45:22. Este pasaje dice: volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Y comprendió que Dios no le llamaba a hacer algo, sino a creer. Y creyó, depositó su fe en el Señor Jesucristo. Creyó Charles Spurgeon finalmente. Poco tiempo después, escribió una carta a su madre y le expresó su entusiasmo y gratitud. La honró por ser su primera maestra y por ser la que tantas veces había suplicado a Dios por el don de la salvación. Él escribió eso a su mamá. Escuchan, mis hermanos. Tu cumpleaños será doblemente memorable, porque el día 3 de mayo, el muchacho por el que tanto orabas, el muchacho de tus miedos y esperanzas, tu primogénito, se unirá a la iglesia visible de los redimidos en la tierra y hará un doble lazo con el Señor su Dios por la profesión pública. Tú, mi madre, has sido el gran instrumento en la mano de Dios para mostrarme lo que espero ser. Tus lecciones y advertencias tan amables en las noches están arraigadas muy hondo en mi corazón y no las puedo olvidar. Tú, por la bendición de Dios, preparaste el camino para la palabra predicada y para ese santo libro, Ascenso y Progreso, menciona así Spurgeon. Si llegó a tener valor, si me siento preparado para seguir a mi Salvador, no solo el agua, sino también si me llamara, incluso al fuego, te amo como la predicadora mi corazón, con tanta valentía como mi madre, la que ora y la que vigila, como la que ora y la que vigila. Ahí termina. Qué carta tan hermosa de un hombre que sabía que su madre seguía orando por él, seguramente no paró ahí, pero que anhelaba con todo su corazón que él creyera. Amada hermana, ¿cómo quieres ser recordada? ¿Como una mujer, una madre que influye en sus hijos negativa o positivamente? Hermana, no menosprecies la influencia que puedes ejercer con tus hijos, con tu esposo, con tu familia, con la iglesia y con tu sociedad. La influencia que ustedes pueden hacer dentro del seno familiar es enorme. Y esa influencia es perdurable y es permanente. Hermanas, son una bendición bien grande para nosotros y para nuestras vidas. Y hoy queremos hacerles un reconocimiento a aquellas hermanas que han creído en nuestro Señor Jesucristo, que siguen orando con sus hijos, por sus hijos y con sus hijos. Síganlo haciendo, no cesen. Para aquellas hermanas que están casadas y que no han tenido la bendición de tener hijos, es un motivo, mis hermanas, para seguir al Señor y servirle con todo su corazón.
Que Dios les guarde y les bendiga de todo corazón. Vamos a orar. Señor y Padre, en esta tarde, cuántas gracias te damos por las hermanas, por aquellas que son madres, por aquellas que son esposas, y también por aquellas hermanitas que son solteras, que anhelan en su corazón casarse, porque cada una de ellas siempre tengan en su corazón ese anhelo de ser una influencia positiva en sus vidas, en sus hijos, en sus esposas, en sus familias. Ayúdalas, Señor, guárdalas, fortalécelas como tú solamente lo puedes hacer. Vemos las vidas de nuestras hermanas, como muchas de ellas solas, tú las cuidas y las guardas. No permitas, Señor, que ellas se desanimen, se desmotiven, sino que continuamente en su corazón ellas puedan seguirte a ti. Hermana que tienes hijos que no son creyentes, ten fe, no te canses de orar por tus hijos. Así como la madre de Charles Spurgeon iba a su cuarto y oraba en voz alta para que ellos supieran cuál era su oración, no ceses hasta que el Señor haga su obra en cada uno de ellos. Esa influencia que tú estás haciendo, mi hermana, es una influencia que seguramente en algún momento traerá un resultado. Gracias, amado Dios, por tu misericordia, por tu amor, porque nos da la posibilidad de que mis hermanas puedan seguir en su camino, amándote a ti y glorificando tu nombre. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.